Si ahora, mientras tomas un café, estás pensando en qué trabajo conseguir, aquí tienes una lista de las ocupaciones más locas de la Edad Media, en caso de que la suerte te lleve a esa época. Ninguna de ellas, en general, requiere habilidades especiales y te ayudará no solo a sobrevivir, sino también a hacer una carrera decente en la Europa medieval. Entonces, de repente te encuentras en la Europa medieval. Supongamos que lograste pasar desapercibido y mezclarte con la multitud, aunque claro está, eso no es nada fácil. Pero, ¿qué hacer ahora? ¿Cómo sobrevivir y conseguir medios de subsistencia? 1. Cazador de sanguijuelas. Sí, esta era una profesión real, y además bastante lucrativa, al aire libre y que no requería ningún conocimiento especial. La demanda de piojos fue enorme desde el siglo XV hasta el XIX, ya que era un método de tratamiento oficialmente reconocido e increíblemente popular. Con las sanguijuelas se trataba prácticamente cualquier enfermedad. Se vendían en todas partes y además se recetaban en dosis altísimas, hasta 200 por sesión. Los cazadores de sanguijuelas ganaban un buen dinero. El trabajo no era demasiado complicado. Caminar descalzo por el pantano de un lado a otro, y luego quitar las sanguijuelas y meterlas en una bolsa. Solo que si te decides a ser cazador de sanguijuelas, no seas avaro. Para los cazadores, estos chupadores de sangre representaban un peligro. Los cazadores medievales de sanguijuelas solían desmayarse por perder demasiada sangre en el trabajo. Así que el trabajo me había sacado toda mi sangre, era muy literal. Segundo punto. Si eres una mujer intelectual y no quieres pasar toda la vida dando a luz y criando hijos, en la Edad Media solo había una salida para ti: el convento. Precisamente los conventos daban refugio a las no conformistas e intelectuales de la época, que se negaban a casarse. Alrededor del 10% de las mujeres en la Francia e Inglaterra medievales elegían el estatus de novia de Cristo, lo que no solo les permitía encontrar un techo, sino también recibir una educación, que en todos los demás casos era inaccesible. Entre las mujeres criadas en los monasterios e instituciones eclesiásticas, a menudo se encontraban escritoras, artistas, botánicas, curanderas e incluso teólogas. Por ejemplo, la abadesa del monasterio benedictino, Hildegarda de Bingen, publicó en el siglo XII un tratado médico que aportó una contribución significativa al desarrollo de la medicina, y los obstetras modernos todavía elogian el tratado de Trótula de Salerno sobre las enfermedades femeninas. Además, la Iglesia medieval era una gran empresa económica, y muchos debían tener en cuenta la influencia de las abadesas de los grandes conventos. Para el 90% restante de las mujeres, el destino consistía únicamente en dar a luz y cuidar a los hijos. Sin embargo, a veces también trabajaban, y no solo como lavanderas o cocineras. En los registros de los gremios parisinos del siglo XIV, se pueden encontrar nombres femeninos en las profesiones más inesperadas: boticaria, armera, barbera, cirujana, carpintera e incluso maestra de construcción naval. Claro, eran solo excepciones que confirmaban la regla general, pero en el camino a tal carrera se encontraba un obstáculo insuperable. Debías casarte obligatoriamente con algún campesino medieval, y teniendo en cuenta el nivel de higiene de la época, era un placer bastante dudoso. Pero si el monasterio no es lo tuyo y no tienes muchas ganas de trabajar, puedo ofrecerte otra opción exótica. La siguiente profesión no requería ningún conocimiento. Estaba bien pagada y no había que esforzarse mucho, aunque tampoco ofrecía crecimiento profesional. No es de buena educación saludar a alguien que está orinando o defecando, escribió en 1530 el filósofo Erasmo de Rotterdam. Es decir, se podía defecar en público, pero saludar mientras tanto estaba mal visto. Defecar en la Edad Media no era algo secreto o vergonzoso, sino que se percibía como algo completamente cotidiano.
La plebe hacía sus necesidades donde podía, a menudo sin utensilios de ayuda. En los castillos había pequeñas construcciones sobresalientes con un agujero en el suelo, llamadas guardarropa. Sí, no me has oído mal. Se les llamaba guardarropas, porque el olor de los desechos mataba a los insectos. Se clavaban ganchos en las paredes de piedra para colgar la ropa, y así deshacerse de pulgas y polillas, mientras que los productos de la actividad diaria de los caballeros caían desde arriba sobre los curiosos que pasaban. Podrás decir, ¿y qué tiene esto que ver con un trabajo? Pues bien, en las ciudades se usaban orinales que a menudo se vaciaban directamente por las ventanas a la calle. Es por eso que los aristócratas y los monarcas contrataban a personas encargadas de vaciar sus orinales. Por lo general eran mujeres. Les pagaban bien y además, por un trabajo tan sencillo en la corte real, recibían alojamiento y comida gratis. Si eres lo suficientemente joven, en la Edad Media había una vacante bastante interesante para ti: el chico de los golpes. Muchos conocen esta posición de épocas pasadas gracias a la novela de Mark Twain, El príncipe y el mendigo. Su sentido era el siguiente: en la Edad Media, el principal medio de educación y enseñanza eran los azotes. Pero, ¿qué hacer si el alumno era un hijo real? Los reyes, considerados representantes de Dios en la tierra, no podían ser castigados por nadie, salvo por ellos mismos. Sin embargo, el rey, por supuesto, tenía muchos otros asuntos que atender además de azotar a sus propios hijos. Por eso, en la Edad Media surgió una tradición: tener chicos a los que se castigaba en lugar de los príncipes, frente a sus ojos. Y para que el castigo fuera lo más efectivo posible, el príncipe debía sentir gran empatía por el castigado. Para ello, los chicos de los golpes eran criados junto al príncipe y se convertían en sus mejores amigos. Por supuesto, a menudo ellos también eran aristócratas, pero también podían ser huérfanos o niños abandonados. Así que tienes una oportunidad. Este trabajo, además de las partes desagradables, tenía también algunos aspectos positivos. En el siglo XVII, el rey Carlos I de Inglaterra nombró conde a su chico de los golpes y le regaló un castillo. Es muy posible que lo hiciera por sentimiento de culpa. Si no lograste llegar al castillo real y tampoco das la talla por edad, busquemos algo más moderno y avanzado para los estándares de la Edad Media, pero que nuevamente no requiera conocimientos especiales. La siguiente profesión es la del desollinador. Este era un trabajo innovador y avanzado para la época medieval. Entró en muchas leyendas y cuentos europeos, e incluso en supersticiones. Encontrarse con un desollinador cubierto de hollín auguraba buena suerte, al igual que su presencia en una boda. Este oficio apareció en Italia en el siglo XIV, cuando las chimeneas empezaron a hacerse populares. Las herramientas de un desollinador incluían numerosas pesas, mazos y grandes cepillos de acero. Sin embargo, esta profesión también tenía muchos inconvenientes. En primer lugar, era muy peligrosa. Manejar cargas pesadas que se bajaban con alambre rígido dentro de la chimenea, además de mantener el equilibrio en el borde del techo, no era nada fácil. Además, el desollinador estaba en contacto constante con hollín cancerígeno, por lo que rara vez llegaban a una edad avanzada. A pesar de todo esto, los desollinadores eran considerados parias de la sociedad, por lo que intentaban trabajar de noche o temprano en la mañana, lejos de la gente limpia. Su trabajo estaba envuelto en misterio, y su cara cubierta de hollín parecía una máscara. Quizás de ahí surgieron muchas supersticiones. Más tarde, cuando se pusieron de moda los sombreros de copa, los desollinadores empezaron a usar sombreros económicos de hule a modo de broma. Resultó ser bastante práctico, ya que podían guardar herramientas pequeñas dentro. Por cierto, la idea de que el sombrero de copa era algo así como un casco que podía proteger de un ladrillo resultó ser un error. En las alturas, el desollinador se quitaba el sombrero y se ponía una gorra ajustada.
Con el paso de los siglos, esta peligrosa profesión se transformó en el actual especialista en sistemas de calefacción y en los escaladores industriales. Si el trabajo de desollinador no te atrae y tienes inclinación por la música, te propongo otra opción. Y no es la de trovador, sino la de cazador de ratas. Esta es quizá la profesión más popular de la Europa medieval. El cazador de ratas iba de ciudad en ciudad alabando sus métodos más modernos para librarse de los roedores. Aunque no era un trabajo prestigioso, era muy demandado, ya que las ratas eran una auténtica plaga. Existen numerosos registros históricos de los siglos XIII al XVI que mencionan cómo los roedores se habían reproducido tanto que devoraban todas las cosechas de grano, llevando a la población al hambre. Además, las ratas propagaban muchas enfermedades mortales, incluida la peste. Así, estos cazadores de ratas iban de ciudad en ciudad con varas en las que colgaban los resultados de su trabajo. Al cuello el cazador llevaba una bandeja con hermosos venenos. En esta profesión, si se hacía con dedicación, se podía incluso alcanzar la fama. Algunos cazadores de ratas llegaron a ser famosos. Jack Black, por ejemplo, fue honrado con el título de Cazador de Ratas y Topos de Su Majestad, por orden de la misma reina Victoria. Bien, preguntarás, ¿y qué tiene que ver la música? ¿Recuerdas el famoso cuento de los hermanos Grimm sobre el flautista de Hamelín, que se llevó a todos los niños del pueblo tocando su flauta? Resulta que esta leyenda se considera un hecho histórico. Pero lo más interesante es que el método descrito para combatir a las ratas, la flauta, también era real. Las trampas y los venenos eran accesorios adicionales pero no imprescindibles. La flauta era considerada la principal herramienta del cazador de ratas. En la Edad Media, por alguna razón, se creía que los roedores hechizados por los sonidos de la flauta desaparecerían de la ciudad. Como resultado, por supuesto, solo aumentaban las ratas. Y en esto no solo tenían la culpa los charlatanes cazadores de ratas, sino también el Papa romano. La cuestión es que poco antes de la invasión de ratas a principios del siglo XIII, la Iglesia Católica declaró la guerra a los gatos, y casi todos fueron exterminados. La campaña contra los gatos comenzó durante el papado de Gregorio IX. La Iglesia declaró al gato pariente del diablo. Las pruebas eran evidentes: el andar silencioso, la capacidad de aparecer y desaparecer, las garras afiladas, la habilidad de ver en la oscuridad y los ojos brillantes. Todo indicaba una semejanza excesiva con los demonios. Los servidores de la iglesia no dudaban de que cada gato que encontraban era, en realidad, una bruja transformada. La única excepción eran los gatos con una mancha blanca en el pecho. La mancha era considerada un signo de los ángeles. La siguiente profesión de la lista que podrías aprender fácilmente si te transportaras a la Edad Media es la de farolero. En Londres los primeros faroles aparecieron a principios del siglo XV, y en realidad su función era bastante prosaica: combatir la delincuencia. Antes de eso, en las noches oscuras, los transeúntes eran acechados por carteristas y violadores. Los predecesores de los faroleros eran chicos que caminaban con lámparas de aceite o antorchas, y, por dinero, acompañaban a los ciudadanos hasta sus casas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, llevaban a los pobres desafortunados directamente a manos de los ladrones. Por eso los faroleros solían ser exmilitares, para poder defenderse de los delincuentes. Podría parecer un trabajo maravilloso. Subes, enciendes, bajas, apagas, 2 veces al día, y el resto del tiempo libre. Además, era una profesión muy prestigiosa. Sin embargo, el día a día de los faroleros era mucho más duro. Al principio se encargaban de 8 o 10 faroles, pero con el tiempo la cantidad aumentó hasta unos 50. Ahora imagina, cada noche debes recorrer varios barrios, lo cual no era fácil. Llevabas contigo una escalera alta, una pértiga especial, aceite para recargar y herramientas para arreglar pequeñas averías. Además,
Siempre tenías que estar preparado para defenderte de ladrones que quisieran robarte o incluso matarte. A pesar de eso, los faroleros ganaban bastante bien, así que piénsalo. Si te gusta comer y no te importa arriesgar la vida, en la Edad Media había un camino directo para ti: ser degustador. Claro, si puedes soportar la comida deliciosa. Pero ten en cuenta que en la Edad Media, el trabajo del sumiller no era evaluar la calidad de los platos y el vino, sino comprobar si estaban envenenados. El trabajo, en apariencia, no era muy pesado: beber vino y probar la comida, pero era muy peligroso. El siguiente plato podía estar envenenado, y el degustador podía morir entre terribles sufrimientos. Los venenos eran un método bastante popular y de fácil acceso para resolver problemas familiares o estatales. No dudaban en recurrir al veneno ni la realeza, ni los clérigos. El miedo a ser envenenado perseguía a la gente de la Edad Media a cada paso. Como resultado, aquellos que podían permitírselo contrataban a una persona que probara la comida y bebida antes que ellos. Si no moría, todo estaba bien. Si moría, bueno, simplemente buscaban a otro. Y por último, si no lograste conseguir nada de la lista anterior, ¿qué te queda? Conseguir trabajo como limpiador de calles. Él se encargaba de limpiar los excrementos. Como ya hemos mencionado, debido a la falta de alcantarillado, las calles de las ciudades europeas estaban sumergidas en heces. Por todas partes se veían montañas de desechos, y miles de olores repugnantes llenaban nuestras fosas nasales, señalaba un contemporáneo. Como ya sabemos, los orinales nocturnos se vaciaban por las ventanas directamente a la calle. Todo lo que se arrojaba permanecía allí hasta la mañana, cuando los limpiadores de calles se encargaban de limpiar las calzadas. Por supuesto, el trabajo no era de lo mejor. Recogían y transportaban los excrementos en barriles. Pero, a diferencia de las mujeres que vaciaban los orinales nocturnos, ellos ganaban una miseria. Además de que su trabajo era despreciado debido al mal olor y sus características. Bueno, y la 10ª profesión, invéntala tú mismo y escríbela en los comentarios. Si tú también piensas que la historia es interesante, suscríbete y no olvides hacer clic en la campana de notificaciones.